Estúpida empleada, te quieres robar toda mi fortuna. Te odio, deja a mi hijo en paz. Pero tú, una simple empleada que te crees. ¿Pero qué te pasa? Por orgullo, una madre humilló a la mujer que amaba a su hijo. Años después, cuando la soledad y la enfermedad tocaron su puerta, ya no tenía a quién mandar, solo a quién pedir perdón. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En una época lejana, en una región de caminos polvorientos y tierras exigentes, allí vivía don Lorenzo, quien había trabajado la hacienda desde joven. No heredó tierras ni fortuna. Todo lo levantó con constancia, madrugadas largas y manos endurecidas por el trabajo. Con los años, su nombre se volvió respetado en la región. No era un hombre de muchas palabras, pero sí de principios firmes. Para él, el valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por cómo vivía. Doña Teresa, su esposa, veía las cosas de otra manera. Amaba el orden, las apariencias y el prestigio. Le importaba que la familia fuera admirada, temida si era necesario, pero nunca cuestionada. Desde que Esteban nació, decidió que su destino debía estar a la altura del apellido y de la hacienda. Nada podía dejarse al azar, y mucho menos el amor. Esteban creció entre comodidades, pero nunca fue soberbio. Prefería recorrer los campos que quedarse en la casa grande. Le gustaba ayudar a los trabajadores, escuchar sus historias, aprender cómo se cuidaba la tierra. Don Lorenzo observaba en silencio y, en el fondo, se sentía orgulloso de que su hijo no se creyera superior a nadie. Fue en una de esas jornadas cuando Esteban conoció de verdad a Elena. Ella trabajaba en la hacienda desde muy joven. No hablaba más de lo necesario, pero siempre cumplía con todo. Su mirada era serena, y su manera de trabajar, constante y humilde. No buscaba llamar la atención, pero su presencia se hacía notar. El amor entre ellos no nació de inmediato. Comenzó con saludos breves, con ayudas silenciosas, con conversaciones cortas al final del día. Ambos sabían que ese sentimiento no era bien visto. Elena conocía su lugar, y Esteban entendía el peso de su apellido. Aún así, el cariño creció, discreto, escondido, casi como un secreto que solo el campo parecía guardar. Cada encuentro reforzaba lo que intentaban negar. No era un capricho, ni una aventura. Era respeto, era comprensión, era una paz que Esteban no encontraba en ningún otro lugar. Sin darse cuenta, había comenzado a amar justo a la persona que su madre jamás aceptaría. Y aunque aún no lo sabían, ese amor silencioso estaba a punto de poner en marcha una cadena de decisiones que cambiarían el destino de toda la familia. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse sobre los campos y la hacienda despertaba con el sonido del trabajo, doña Teresa ya estaba de pie. Observaba desde la galería principal cómo los trabajadores se movían de un lado a otro, cada uno cumpliendo su labor. Para ella, todo debía marchar como un reloj bien ajustado. El orden era su orgullo y la hacienda, su mayor trofeo. Desde hacía tiempo, doña Teresa tenía un plan claro para Esteban. Su hijo no solo era el heredero de las tierras, sino también del apellido y del respeto que tanto le había costado mantener. Ya había elegido con quién debía casarse, la hija de una familia campesina rica, con tierras fértiles y buena posición. No era amor lo que buscaba para él, sino conveniencia. Así se aseguraban las riquezas, así se protegía el futuro. Pero esa mañana, algo comenzó a inquietarla. Había notado miradas que no le gustaban, silencios incómodos cuando Esteban cruzaba el patio. Y sobre todo, había visto a Elena más de lo debido cerca de su hijo. No eran gestos exagerados, pero doña Teresa tenía un instinto afilado. Sabía reconocer cuando algo se le escapaba de las manos. Decidió confirmar sus sospechas. Siguió a Esteban a distancia, cuidando de no ser vista, hasta que lo vio desviarse hacia los antiguos galpones, un lugar apartado, lejos de la casa grande. Allí estaban. Esteban hablaba en voz baja con Elena.
No había nada indebido en sus gestos, solo cercanía, respeto, una complicidad silenciosa que a doña Teresa le hirvió la sangre. Para ella, esa escena era una ofensa. El simple hecho de verlos juntos fue suficiente para desatar su furia. ¿Qué significa esto?, gritó de pronto, rompiendo el silencio como un látigo. Ambos se sobresaltaron. Elena dio un paso atrás, pálida. Esteban giró de inmediato, sorprendido. «Madre, yo puedo explicar». «¡Calla!», lo interrumpió con violencia. «¿Explicar qué? ¿Que te escondes como un cualquiera para rebajarte con una sirvienta?». Las palabras cayeron pesadas. Elena sintió como le ardían los ojos, pero se mantuvo firme. Intentó hablar. «Señora, yo no he faltado al respeto». «No me hables», la cortó. «Tu sola presencia aquí ya es una falta de respeto». Doña Teresa avanzó un paso más, mirándola con desprecio. «¿Creíste que por trabajar aquí podías aspirar a más? ¿Que mi hijo iba a mirarte como igual?». Esteban se interpuso. «Basta, madre», dijo con voz temblorosa pero firme. «No le hables así. Elena es una buena mujer». Aquello fue la chispa final. «¿Una buena mujer?», rió con amargura. «Una buena mujer sabe cuál es su lugar». Los gritos se escucharon hasta el patio. Doña Teresa no se contuvo. Insultos, reproches, humillaciones. Cada palabra buscaba herir, marcar distancia, dejar claro quién mandaba. Elena agachó la cabeza, sintiendo que cada frase le arrancaba un pedazo de dignidad. «Te quiero fuera de esta hacienda hoy mismo», sentenció. «No vuelvas a cruzar este suelo». El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos. Esteban miró a Elena, luego a su madre. En ese instante, entendió que nada volvería a ser igual. Y aunque el corazón le latía con fuerza, supo que aquella escena no era el final, sino el comienzo de la decisión más difícil de su vida. Elena no dijo nada más. Con las manos temblorosas, bajó la mirada y asintió en silencio. No porque aceptara la humillación, sino porque entendía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Dio media vuelta y comenzó a alejarse despacio, como si cada paso pesara una vida entera. Esteban quiso seguirla, pero la voz de su madre lo detuvo en seco. «Ni se te ocurra», advirtió. «Si cruzas ese límite, ya no eres mi hijo». Esas palabras le atravesaron el pecho. Doña Teresa lo miraba esperando obediencia, como siempre había hecho. Pero esta vez algo había cambiado. Esteban ya no era un muchacho. Era un hombre al que acababan de arrebatarle lo más valioso. «Madre», dijo con voz quebrada, «lo único que he hecho es amar». «El amor no llena graneros», respondió ella con frialdad. «El amor no sostiene un apellido». «Entonces, si para quedarme debo dejar de ser quien soy, quizás este ya no sea mi lugar», dijo Esteban. Doña Teresa endureció el gesto. No respondió. Dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás, convencida de que su amenaza sería suficiente para doblegarlo. Esteban quedó solo. A lo lejos, vio a Elena cruzar el portón con lo poco que tenía. En ese instante, comprendió que la hacienda, las tierras y el apellido no valían nada si se perdía a sí mismo en el camino. Esa mañana, bajo el mismo sol que había visto crecer a su familia, Esteban entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y doña Teresa, sin saberlo, acababa de sembrar la soledad que más tarde tendría que cosechar. Esteban entró a la casa grande. Doña Teresa estaba sentada, erguida, segura de su victoria. Ni siquiera levantó la mirada cuando él habló. «Madre», dijo Esteban con voz firme, «Elena se va, y yo me voy con ella». El silencio fue inmediato. Doña Teresa levantó lentamente la cabeza, incrédula. «No digas tonterías», respondió. «Se te pasará. Siempre se te pasa». «No esta vez», replicó él. «No puedo quedarme donde el amor se trata como vergüenza». Ella se levantó de golpe. «¿Sabes lo que estás haciendo?», gritó. «Vas a perderlo todo.
No tendrás tierras, no tendrás nombre, no tendrás nada. Esteban la miró a los ojos. Si para tenerlo todo debo perder mi dignidad, entonces nunca fue mío. Doña Teresa temblaba de rabia. Cruza esa puerta y deja de llamarme madre. Esas palabras dolieron más que cualquier castigo, pero Esteban no retrocedió. Tomó aire, inclinó la cabeza con respeto y respondió: siempre serás mi madre, pero hoy empiezo a ser el hombre que me enseñó mi padre. Cuando salió, don Lorenzo lo esperaba en el patio. No hacía falta explicar nada. Se miraron en silencio, y en ese cruce de miradas había tristeza, pero también orgullo. Hijo, dijo don Lorenzo finalmente, el camino que eliges no es fácil. Lo sé, padre, respondió Esteban, pero es el único que me permite dormir en paz. Don Lorenzo asintió. En ese momento, entendió que su hijo había crecido, y aunque sabía que esa decisión partiría la familia, también sabía que estaba bien tomada. Esteban alcanzó a Elena antes de que se perdiera por completo en el camino. Cuando ella lo vio, no pudo contener las lágrimas. No tenías que hacer esto, susurró. Sí tenía, respondió él, porque donde tú estés, ahí quiero construir mi vida. Juntos siguieron caminando, sin riquezas, sin certezas, pero con algo que ningún dinero podía comprar: la convicción de haber elegido bien. Detrás de ellos quedaba la hacienda, delante un futuro incierto. Y muy pronto, una prueba que cambiaría también el corazón de don Lorenzo y el destino de doña Teresa. Don Lorenzo no durmió esa noche. Permaneció sentado en la galería, mirando la hacienda que había levantado con su vida entera. Cada pared, cada campo, cada animal tenía una historia de sacrificio. No había heredado nada. Todo lo había construido paso a paso, creyendo que algún día su familia sería su mayor orgullo. Pero esa madrugada entendió que algo se había quebrado. Vio a Esteban marcharse con la frente en alto, sin odio, sin rencor, solo con una decisión firme. Y también vio a doña Teresa encerrarse en su silencio, convencida de que había hecho lo correcto. Don Lorenzo conocía bien a su esposa. Cuando creía tener la razón, nada la hacía retroceder. Al amanecer, decidió hablar. Encontró a doña Teresa en la casa grande, revisando cuentas, como si nada hubiera ocurrido. Don Lorenzo se paró frente a ella con una calma que imponía más que los gritos. «Has echado a nuestro hijo», dijo sin rodeos. «No», respondió ella. «Él se fue solo. Eligió mal». Don Lorenzo apretó la mandíbula. Eligió con el corazón. Algo que tú olvidaste hace tiempo. Doña Teresa lo miró con frialdad. No permitiré que una muchacha sin apellido destruya lo que construimos. Aquellas palabras fueron la gota final. Lo que yo construí, corrigió don Lorenzo, no fue para humillar a nadie. Fue para darle dignidad a nuestra familia, no para perderla. Doña Teresa se levantó, furiosa. Si los defiendes, te vas con ellos. No necesito traidores en esta casa. El silencio que siguió fue pesado, definitivo. Don Lorenzo respiró hondo. Durante años había callado para mantener la paz. Había cedido para no romper el hogar. Pero esa vez no podía traicionarse a sí mismo. Entonces me iré, dijo, porque prefiero empezar de nuevo que quedarme donde el orgullo vale más que el amor. Doña Teresa lo miró con dureza cuando don Lorenzo pronunció su decisión. Esperaba que dudara, que retrocediera, que pidiera perdón, pero él no lo hizo. Su voz fue tranquila, cansada, definitiva. «Esta casa es de los dos», dijo. «Todo lo que ves aquí lo levantamos juntos. Pero si para quedarme debo callar y aceptar la injusticia, entonces prefiero irme yo». Doña Teresa frunció el ceño. «¿Y vas a dejarlo todo por un capricho?», preguntó con desprecio. «No lo dejo por un capricho», respondió don Lorenzo. «Lo dejo porque aquí ya no reconozco el hogar que soñé». Hubo un silencio largo. Doña Teresa cruzó los brazos. «Haz lo que quieras,
dijo finalmente. Quédate con tus ideas, yo me quedo con la hacienda. Don Lorenzo asintió despacio. Entonces así será, respondió. Yo me iré a la hacienda pequeña, la que casi nadie quiere. Tú quédate con todo esto. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una separación fría, como si años de vida juntos se cerraran con una puerta que ya no chirriaba. Ese mismo día, don Lorenzo reunió a unos cuantos trabajadores fieles, hombres que lo habían acompañado desde los comienzos, que conocían su forma de trabajar y su palabra justa. Montaron a caballo y partieron sin hacer ruido, siguiendo el camino que llevaba lejos de la casa grande. Iban en busca de Esteban y Elena. Los encontraron al caer la tarde en una pequeña casita de tablas prestada por un viejo amigo. Era humilde, apenas protegía del viento, pero allí estaban juntos, cansados, con miedo, pero unidos. Cuando don Lorenzo bajó del caballo, Elena se levantó de inmediato, nerviosa. Esteban dio un paso al frente. «¡Padre!». Don Lorenzo levantó la mano. «No vengo a juzgar», dijo. «Vengo a caminar con ustedes». Les contó todo, que había dejado a doña Teresa, que había decidido irse a la hacienda pequeña, que no tenía riquezas que prometer, solo trabajo, dignidad y compañía. «Si quieren», añadió, «vámonos juntos. Empecemos desde allá, no como patrón y peones, sino como familia». Elena no pudo contener el llanto. Esteban abrazó a su padre con fuerza. «Usted sí nos quiere», dijo con la voz quebrada. Don Lorenzo asintió. «Siempre los quise, y siempre los querré». Esa noche, los tres partieron juntos. No llevaban grandes cosas, pero llevaban algo que doña Teresa había perdido sin darse cuenta: unidad, fe y un nuevo comienzo. Y así, lejos de la hacienda grande, comenzó la verdadera historia. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Los años no llegaron de golpe. Llegaron despacio, uno tras otro, marcados por madrugadas frías, manos cansadas y silencios largos. La hacienda pequeña no perdonaba errores. La tierra era dura, seca en algunas partes, generosa solo con quienes sabían esperar. Nada crecía sin esfuerzo, y todo lo que lograban tenía el sabor del sacrificio. Don Lorenzo envejeció trabajando. Ya no tenía la misma fuerza, pero conservaba la misma rectitud. Enseñó a Esteban a mirar la tierra con respeto, a no exigirle más de lo que podía dar. Le enseñó que un hombre no se mide por lo que posee, sino por cómo sostiene a los suyos cuando todo parece perdido. Elena se volvió el corazón del lugar. No solo trabajaba, también cuidaba. Su palabra era firme, su trato justo. Los trabajadores la respetaban porque nunca se creyó más que nadie. Con el tiempo, dejó de ser la muchacha que llegó sin nada y pasó a ser la mujer en la que todos confiaban. Esteban aprendió lo que nunca había vivido: el cansancio real, la incertidumbre, el miedo a no alcanzar. Hubo cosechas malas, animales perdidos, días en los que parecía que todo el esfuerzo no valía la pena. Pero nunca faltó algo esencial: la unión. Mientras tanto, la hacienda grande seguía en pie, pero vacía por dentro. Doña Teresa tenía tierras, tenía nombre, tenía dinero, pero no tenía voces en la mesa ni risas al caer la noche. Con los años, el cuerpo empezó a pasarle factura. La enfermedad llegó sin avisar, y la soledad se volvió más pesada que cualquier trabajo del campo. En la hacienda pequeña, en cambio, algo crecía lento pero firme. No era riqueza exagerada, era estabilidad. Respeto. Los campos comenzaron a dar fruto, los animales se multiplicaron, y el nombre de Esteban empezó a escucharse con aprecio en la región. No por poder,
sino por justicia. Don Lorenzo observaba todo en silencio. Sabía que no viviría para siempre, pero también sabía que había elegido bien. Una tarde, mirando el atardecer, dijo algo que Elena nunca olvidaría. Aquí nadie terminó con las manos vacías. Y tenía razón. Porque aunque habían pasado años de lucha, lo que habían construido no podía comprarse ni heredarse por la fuerza. Era fruto del amor, del trabajo honesto y de una decisión tomada cuando más dolía. Y quizá te preguntes, ¿qué pasó con Doña Teresa? Doña Teresa se quedó donde siempre creyó que estaba la victoria. Se quedó con la hacienda grande, con las tierras, con el dinero y con el apellido que tanto defendió. Siguió buscando crecer, acumular, mandar. Nunca pidió perdón a tiempo, nunca aceptó perder el control. Pero los años no perdonan. Los trabajadores se fueron uno a uno. Las deudas comenzaron a crecer. La soledad llenó los pasillos que antes estaban llenos de voces. Aquella casa grande, que alguna vez fue símbolo de poder, se volvió fría, vacía y silenciosa. Al final, Doña Teresa terminó sola, sin esposo, sin hijo, sin familia. El dinero se acabó, la hacienda se vino abajo, y cuando la enfermedad llegó, no hubo nadie que le tomara la mano. Murió como vivió sus últimos años, aferrada al orgullo y vacía por dentro. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.